tardes, mi nombre es Jorge Esteves, soy analista de Grupo R y antes de comenzar me gustaría, por favor, me confirmarais vía chat que veis mi pantalla principal y me escucháis alto y claro. Ok, buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a hablar del equilibrio de Nash. Hemos ya, digamos, apuntado la idea, ¿no? Realmente venimos apuntando la idea de no exactamente el equilibrio de Nash, sino el equilibrio en general. No, muchas veces cuando hablábamos de arbitraje, buscábamos el equilibrio. eh, cuando hablábamos de, digamos, algún, algún bug, algún error de mercado, decíamos que la corrección de esos errores tendía hacia el equilibrio, etcétera. Pero hoy vamos a, digamos, exponer en toda su dimensión lo que es el equilibrio de Nash, porque el equilibrio de Nash, una de las particularidades que tiene es que no es un equilibrio aislado, sino que depende de las acciones de los demás intervinientes en el mercado. Es decir, dependiendo de cómo actúen los demás, la situación de equilibrio cambia, ¿no? Digamos que ese es un punto clave del equilibrio. Y después lo completaremos con tres artículos. Uno de los primeros hablaremos de cómo los brokers y los dealers buscan ese equilibrio o tratan los patrones de equilibrio en el flujo de órdenes de sus plataformas. ¿Okay? Un segundo artículo. Haremos hincapié, veo que hay muchísimas preguntas sobre el tema de la manipulación de los mercados y demás. Pues una pequeña, es un paper bastante antiguo, podríamos aplicarlo cuando el análisis técnico funcionaba, pero nos vale para coger, digamos, algunas ideas, ¿no? Es de la London School of Economics del año 99 y presenta mecanismos, sobre todo intervenciones de bancos centrales y demás, que en algunas hasta cierto punto pueden ser válidos hoy en día. Y un tercer informe es un report del Banco Central Europeo, del Departamento de Microestructura de Mercado, acerca del arbitraje, ¿no? Aquí le llaman toxic arbitraje, y os sonará mucho todo esto que vamos a hablar del arbitraje. Lo que pasa es que aquí le ponen más nombres y demás, pero creo que en nuestro webinario lo hemos desarrollado a un nivel incluso más profundo que nos lo exponen aquí en el reporte. ¿Okay? Cualquier pregunta, cualquier interrupción, cualquier comentario, ya sabéis que el chat está abierto y lo comentamos, ¿ok? Bueno, vamos a empezar por eso del, digamos, el equilibrio de Nash y por qué es tan importante, ¿no? Realmente la potencia que tiene la idea del equilibrio de Nash es que nos permite hacer predicciones hacia la situación de equilibrio, ¿ok? Nosotros sabemos que el equilibrio de Nash es una situación en la cual los intervinientes, el conjunto de ellos, no puede mejorar pues sus profits, sus payoff, etcétera, depende de la situación en que lo contemos, sin detrimento de los otros. ¿Okay? Digamos que los incentivos que tiene, acordaos aquí del dilema del prisionero, los incentivos que tiene para salir de la situación de equilibrio tienen
más desventajas que ventajas tiene la situación de equilibrio. Digamos que es, podríamos definirlo como una situación en la cual los intervinientes en el mercado se encuentran cómodos y el intentar ganar más de lo que produce esa situación conllevaría unos riesgos mucho más altos. ¿Okay? Cuando estamos en ese momento, se dice pues que estamos en una situación de equilibrio. Lo podemos identificar por el acuerdo en el rango de precios, por, digamos, las tablas de órdenes, digamos, están situadas alrededor de esas cotizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta idea de alcanzar el equilibrio, podemos reconstruirlas. Es como conocer el resultado final y no saber los caminos, o más que conocer el resultado final, no hay solo un resultado, no hay solo un equilibrio de Nash. Hay, en general, dependiendo de los casos, pero en los casos reales, todas tienen más de una solución. Pero aún así, alcanzando cada una de las soluciones, digamos, el camino que hay entre ellas, digamos, no lo conocemos, ¿de acuerdo? Para llegar a esa situación de equilibrio, ¿ok? Y ahí entra la idea de la pura estrategia, ¿no? ¿Qué camino elegimos nosotros de los posibles? Posibles, aquí no me refiero al concepto estadístico, sino que más, digamos, me decanto más por el proceso de Monte Carlo. ¿De acuerdo? Recordar, aunque no haya ocurrido, con lo cual la estadística le da una probabilidad 0 de ocurrir, ¿okay? Hay que tenerlo en cuenta. Sucesos que no han ocurrido nunca en la historia tienen una probabilidad estadística de ocurrir 0, cuando sabemos que esa aserción es falsa. ¿Okay? Es decir, considerar las situaciones estratégicas y la toma de decisiones. Digamos que es una herramienta muy útil en ese sentido. ¿De acuerdo? No tanto para predecir, la palabra de predicción, ¿de acuerdo? Es decir, todos los intervinientes informados conocen y saben que la situación de equilibrio y mejor para ellos el balance entre beneficio-riesgo es este o este o este, y sabemos que van a tirar hacia ahí. ¿De acuerdo? Es una idea, pensarlo bien, es una idea muy potente, es una herramienta muy útil, entra puramente en el desarrollo estratégico y en la toma de decisiones. Digamos que la toma de decisiones está prácticamente condicionada a estos parámetros, ¿no?, de la teoría de juegos, ¿no? Y, por supuesto, una capacidad de analítica, de análisis muy, muy, muy alta. Digamos que nos da una ventaja competitiva, empezar a manejarnos con estas ideas de equilibrios, paretos, las paradojas, cómo se resuelven algunos juegos, bueno, lo que hemos visto en estos últimos webinarios. ¿Okay? Creo que es bastante útil. Bien, para ilustrar parte de esto, vamos a ver un pequeño ejemplo simplemente. Os dejo aquí simplemente vamos a ver el abstract y las conclusiones, ¿no?, de acerca de los flujos de órdenes en las tablas, en los servidores de los brokers, ¿no? Bien,
digamos que cada broker, no es exactamente así, pero bueno, vamos a, digamos, resumirlo o, digamos, reducirlo. Tienen unos sistemas de ejecución distintos, ¿de acuerdo? Es decir, los precios que se ejecutan en uno no se ejecutan en otro. ¿Okay? Estos precios pueden diferir, eso difieren. Algunos de los que probablemente no veo vuestros nombres, probablemente estéis en el webinario, pues ya no recuerdo, pero debe de hacer cerca de 2 o 3 años más bien. Impartiéramos un rudimentario sistema algorítmico en el cual, digamos, comparábamos los precios de cotización de dos activos iguales, por ejemplo, imaginaros el DAX o el eurodólar u otro, entre dos brokers. Los leíamos en tiempo real y los comparábamos. Bien, en cuanto veíamos una diferencia explotable, ¿qué quiere decir explotable? Que quitadas las comisiones de entrada, es decir, las horquillas que cobra el broker, esos dos precios tienden al equilibrio. ¿Qué es decir? ¿Qué quiere decir eso, que tienden al equilibrio? Pues que tienden a igualarse. Es decir, los flujos de órdenes, los flujos de acciones de dos bloques sobre un mismo, aunque en el tiempo, tienden a buscar el equilibrio. ¿Okay? Y esto es un poco de lo que nos habla este paper, ¿no? Los patrones de equilibrio que determinan a través de los participantes del mercado, ¿no? Aquí influye mucho esas digamos, diferencias de ejecución. Lógicamente, las diferencias de ejecución entre una plataforma y otra principalmente están determinados por los propios intervinientes, es decir, los propios clientes que tiene el broker en su dark pool. ¿Okay? Es decir, no todos los brokers tienen los mismos clientes, no todos los brokers tienen el mismo perfil de cliente y la diferencia de los precios puede variar. Pero cada uno de los brokers tiene un mecanismo en el cual arbitra los precios con los demás. Digamos, que cuando nosotros estamos arbitrando, imaginaros, desarrollamos un algoritmo que lee varios brokers, busca las diferencias entre ellos y opera al equilibrio, ¿ok? Cuando es rentable. Bien, nosotros realmente en esa actuación de arbitraje que estamos haciendo, no estamos ni más ni menos que ayudando a la eficiencia del mercado. Estamos ayudando a que, en el caso concreto de dos brokers, los precios no difieran excesivamente, porque en cuanto difieren excesivamente, metemos unas órdenes para que vuelvan a converger. ¿Okay? En esto se basa la idea del arbitraje y del equilibrio. No existiría arbitraje sin un punto de equilibrio. ¿Okay? La palabra arbitraje indica neutralidad. Y no hay zona más neutral que el equilibrio. Bueno, nos explica un poco el paper cómo, digamos, hacen las valoraciones los brokers, cómo funciona, digamos, los flujos de órdenes, ¿no? Mediante dos modelos, podéis echarle un vistazo, un modelo centralizado de no dealer, de market, un modelo en el cual el broker sí es activo, ejecuta órdenes. También hay una situación de market maker, ¿de acuerdo? Cuando crea su propio mercado como usuario. Y el problema del broker, lógicamente, ¿sabéis? Todos los contratos, conflictos de interés, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso optimiza una política, la cual sería, digamos, óptima a desarrollar en cada uno de los casos. ¿Vale? Es un artículo bastante amplio, que tiene, digamos,
bastantes cosas de provecho y principalmente, bueno, extrae una serie de conclusiones, ¿no? Pero nos dice que los patrones de búsqueda del equilibrio, es decir, esas órdenes que se ejecutan para igualar las cotizaciones, no son actualmente completamente idénticas. Es decir, en el pasado, esos algoritmos que corregían los precios entre unos bloques y otros tenían unos patrones, por decirlo así, patrones de equilibrio bastante detectables, pero ahora mismo, digamos, están coordinados de otra manera, ¿no? De todas maneras, sigue habiendo otras fuerzas, principalmente de características técnicas, en las cuales esos precios también van a diferir. ¿De acuerdo? El artículo, para los que lo queráis leer más concretamente, es de Alexis Dervis, es Dealer Quotes, Order Flow and Direct Foreign Current Utility in a Multiple Dealership Market. ¿Vale? Es un artículo extenso, con unas cuantas ideas para, digamos, tener un poco más de conciencia de cómo funciona el mercado, ¿no? De que no es solo compra y venta, ¿vale? Sino que hay muchos, digamos, rutinas o algoritmos que están a corregir los posibles fallos, aparte de los propios arbitrajistas que corrigen o hacen, como se dice, como les gusta decir, hacen el mercado más eficiente. ¿De acuerdo? Bien. Un segundo paper. Bueno, no, vamos a entrar en, si os parece, en la parte de arbitraje, que aquí la tenéis mucho más cerca, ¿vale? Aquí le llaman arbitraje, y discutiremos, cogeremos las ideas, porque la mayoría de vosotros vais a identificar rápidamente este tipo de arbitraje, porque lo hemos desarrollado y tratado, y ahora, digamos, la haréis. Terminaréis de hilar la idea con el enfoque desde la teoría de juegos, ¿no? Me dice que se pierde un poco el audio. No creo que sea yo, tengo ancho de banda de sobra. Pueden ser cortes, que sí que pase, escribir a la compañía y a ver. Si se pierde mucho, mandarme un tal y repito. Vale. También dice Enrique que ese sistema es presente de los brokers. Lo vimos en el primer taller que diste. Sí, en el primer taller que hacer, pero yo podría, por el 2012. O sea, estaríamos hablando de casi 3 años, ¿no? Pero sí, ahora hay que completar todas esas ideas, ¿no? Bien, empieza, como no, más de moda, estamos en el año 2013, recordad que estos reportes no son en tiempo real, o no son en tiempo real, pero bueno. Vale, hablan del high frequency y la pregunta es siempre, héroes o villanos. No vamos a parar mucho en este tipo de ideas, porque realmente no tienen, no sé cómo decirlo, no nos vale de mucho posicionarlos en un sentido u en el otro. ¿De acuerdo? Aquí están, lógicamente, que hacen los mercados más líquidos, lo cual es objetivamente cierto.
¿Qué hacen los mercados más eficientes? Bueno, depende cómo se entienda la palabra eficiente en el sentido que lo presentan Friedman y Fama, recordar los del Nobel, pues sí, efectivamente, pero bueno, hay otro tipo de interpretaciones. ¿De dónde surgen las oportunidades de arbitraje? Hay dos fuentes, ¿ok? Digamos que la primera son desviaciones, digamos, transitorias. Desviaciones debidos a la liquidez. Imaginaros, dos brokers, el mismo, el eurodólar. Imaginaros que un broker tiene más órdenes que otro, es decir, tiene más liquidez, por lo tanto, los precios de ese broker se moverán de manera diferente a los precios del otro broker. ¿Ok? Es una cuestión básicamente de estructura de mercado, de liquidez de mercado. Si los dos brokers, que a veces ocurre, tienen exactamente la misma tabla de órdenes, es decir, comparten clientes, etc. Es decir, son el mismo broker, pero se presenta por dos partes, las diferencias son nulas en esta primera fuente, la de presión digamos que es una cuestión física, ¿no? De tabla de órdenes. ¿Okay? Este broker pues tiene muchas más órdenes que el otro y el precio pues tiene que dar más altos que en este. No hay mucho más que explicar en este tema. Esta es una fuente muy grande de oportunidades de arbitraje, ¿vale? Entre los brokers. Y la otra, el delay, ¿no? Que los precios se retrasan. Bien, por una cuestión técnica, hemos hablado bastantes veces de que en concreto el Forex es un mercado distribuido en varios servidores. Vamos a ponerle 5, ¿ok? Nosotros o otra persona puede, digamos, meter muchas órdenes de un activo aquí, ¿vale? De tal manera que el tiempo de proceso sea mayor que aquí, aquí, aquí y aquí. Mientras este ejecuta determinadas órdenes, puede meter órdenes en el otro, esperando, y en el otro, en el otro, en el otro, esperando que se comporte como una parte de segundo se acaba de comportar este servidor. ¿Vale? Para explotar estas diferencias a nivel, digamos, pro, se utiliza el high frequency. Hardware especial, software especial, cercanía a los servidores, tuberías de fibra conectadas directamente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. En plataformas retails como esta, también podemos ver delays, es decir, que haya un retraso entre los datos recibidos de un broker y los datos recibidos de otro. ¿Vale? Es bastante frecuente. No todos, la latencia, dependiendo de los servidores, del broker que se escoja, la latencia de uno y de otro es diferente. Este tipo de retraso lo puedo comprobar prácticamente a diario entre los distintos brokers. ¿Ok? Luego también hay otra forma de explotar este delay, que no es solo el delay, sino también digamos, la forma o la transitoriedad de los digamos, de los precios, ¿no? Vale, esto se relaciona mucho con el BIS y el ASCO. ¿Ok? Como vimos si recordáis aquí que le dedicamos un ciclo al tema del trading algorítmico, cuando vimos el tema de álgebra, planteamos un escáner de mercado. La palabra escáner de mercado lo hicimos para el Forex. ¿Vale? ¿Sabéis dónde están los vídeos? En canal de YouTube
tanto de XTB como 1000 trades, 1000 trades, ¿vale? Ahí lo podéis ver bien. Podíamos, y de hecho lo analizamos prácticamente al milímetro, que muchas de las ineficiencias y de los arbitrajes producían una oportunidad Bizask, ¿vale? Escaneándola. Esa oportunidad duraba pues un segundo, menos de un segundo o incluso a veces más. ¿De acuerdo? Digamos que explotar estas asimetrías entre bid y ask, entre diferentes traders o dentro del mismo trader, entre diferentes brokers o dentro del mismo broker, poniendo equivalencias. Aquí sí ya vamos a, digamos, empezar a cerrar el círculo. Le llaman Toxic Arbitrage Opportunity, ¿vale? Desde el Banco Central Europeo. Lo que digamos que este tipo de irregularidades, recordar que son debidos principalmente a dos casos, illiquidity, es decir, falta de liquidez, ¿vale? Si lo hacemos entre un broker y otro, o incluso si lo hacemos con un mismo broker, con un eurodólar y una equivalencia del eurodólar. Sabemos que el eurodólar es más líquido que, por ejemplo, hacerlo a través del euro NZD y NZD dólar. ¿Vale? Recordar que un eurodólar haciendo más separadas o sea, haciendo, más que haciendo. Realmente el mercado tiene la tabla de órdenes más separada. O sea, es más ilíquido el mercado del euro New Zealand que el mercado del euro dólar. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre las dos, a nivel de segundo, no lo voy a meter más abajo, puede ser bien por un retraso o bien, y esto es prácticamente siempre, por una diferencia de liquidez en algunos puntos entre los dos eurodólares. Eso cuando hacemos un escáner de mercado y esa diferencia de liquidez es suficientemente grande, como hemos visto, para que sea 2 veces la horquilla, ¿ok? Pues es una oportunidad de arbitraje, ¿ok? ¿Cómo se implementa esto? Lo hemos hecho. ¿Vale? Ponemos que, si recordáis, el precio de coste tenía que ser 2 veces menor que el precio de compra. ¿De acuerdo? Triangular arbitrage. Lo hemos visto por un lado, por el otro, lo hemos visto desde varios puntos de vista. Lógicamente, todas estas oportunidades no solo están algoritmos mucho más complejos y más sofisticados, no en la idea, sino en la elaboración. ¿De acuerdo? La idea es la misma. Hay una situación de equilibrio, es decir, un eurodólar es un eurodólar, lo haga por el New Zealand, lo haga por la libra, lo haga por el Aussie, etcétera, y la situación de equilibrio es que valgan lo mismo. Bien.
se producen situaciones de desequilibrio, eso es un hecho. Comprobable, contrastable, digamos, pasa el método científico de que se puede o se repite o se produce. De hecho, si pensáis, no hay manera de que no se produzca. Y no se produce en mayor medida en los mercados actuales, si hablamos de mercados de hace 10 años o 20 años, este tipo de desarbitrajes son muchísimo mayores y, digamos, no se producen más potentes ni más grandes porque hay muchos intervinientes del mercado intentando. Una de los algoritmos que desarrollamos es para corregir este error. ¿Vale? Vistos cómo trata de enfocar este reporte, cuando nosotros construimos un algoritmo de arbitraje, lo que realmente estamos haciendo es ayudar al mercado a que funcione mejor. Visto desde un, no sé, desde un técnico de seguridad, estamos construyendo un parche para cubrir un error del servidor. El servidor, debido a delays, a falta de liquidez, etcétera, cuando tiene estos bugs y nosotros construimos un software, un algoritmo que corrige ese error. De la misma manera que cuando Linux o Windows saca una actualización que protege contra el puerto no sé qué, o puerto no sé cuánto, contra la vulnerabilidad no sé cuánto. Si lo queréis ver desde el punto de vista técnico. Este tipo de trabajo diferencia mucho del de un técnico de seguridad, de servidores, por ejemplo. Prueba cuáles son donde hay agujeros, cuáles son las cosas que fallan, y construye rutinas o construye algoritmos para corregir esas vulnerabilidades, porque el arbitraje no deja de ser una vulnerabilidad del propio mercado. ¿Qué? Aprovechable, algunas, otras no. Nos dicen que efectivamente los profits son muy pequeños, ya habíamos hablado de ahí de unos poquitos euros y demás, pero que son muy frecuentes las situaciones para los arbitrajistas. Nosotros lo hemos visto, me parece recordar, solo para el euro-dólar, con los diferentes cambios, es decir, 6, estábamos escaneando 6, pero imaginaros si escaneáis 24 o 32 cambios de divisas. Multiplicar, no vamos a ponerle más, una media de una oportunidad diaria explotable, no vamos a poner más que una, pero multiplicarlo eso por todas las dentro del Forex. Si no vamos a otros mercados, más. Dice María el tema del vídeo. Sí, el tema del vídeo. No sé si lo tendré yo aquí en la parte del YouTube, pero vamos en lo que aplicamos y aquí tenemos la Vale, nosotros escaneábamos el eurodólar, vale, lo veíamos valorado y escaneábamos este eurodólar aquí a partir del yen, aquí a partir del libra, del aussie, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, cuando
estos valores eran unos valores que nos eran explotables, nosotros ejecutábamos una orden, ¿de acuerdo? Y en el triángulo es un arbitraje puro y duro, un arbitraje de... Creo que hasta habíamos visto, fijaros, habíamos entrado hasta en el detalle de exactamente dónde se producía el arbitraje. Vale, bien sea por un delay, vale, veíamos exactamente el segundo, ya no bajábamos más del segundo porque no lo dábamos explotado, que se producía el fallo de mercado, ¿no? Fijaros, este es el eurodólar y estos dos son el eurodólar. Veíamos que uno bajaba, el otro bajaba un poquito sin llegar a aquel y este se mantenía. Aquí está realmente el desarbitraje. Vale, ahora estamos en una posición desarbitrada. ¿Ok? Y ahora aquí bajando el eurodólar, efectivamente después se corregirá, ¿no? Bien sea por una situación de liquidez o por una situación de delay, ¿vale? Desde la perspectiva de la teoría de juegos. ¿De acuerdo? Se encuentra en el canal de YouTube 1000 Trades, ¿vale? Entráis en creo que es vídeos o playlist o algo de esto, y en el apartado de álgebra tenéis lo que hemos dedicado a este asunto. ¿Vale? Ahora lo estamos viendo, pero desde otro punto de vista diferente, de la teoría de juegos. ¿De acuerdo? Que vemos que hay un montón de oportunidades de este tipo, con pequeños profit, pero al fin y al cabo oportunidades de arbitraje, son medianamente técnicas, ¿vale? Aquí nos, digamos, quienes han trabajado sobre esto estos años, la velocidad, siempre desde el punto de vista positivo de la liquidez, etcétera, etcétera. Las correlaciones entre el cambio de la liquidez y digamos, el payoff esperado, payoff. Es decir, cuanto más hueco haya en una, más grande será el desarbitraje y más alto será el profit. Por supuesto, existe una correlación entre la liquidez y el expected payoff, o la cantidad que se espera. ¿Okay? En mercados de menos liquidez, la ganancia será más. ¿Okay? Lógicamente, todo esto hay que valorarlo con las horquillas. Los mercados más ilíquidos tienen, sin lugar a duda, unas horquillas mucho más grandes. Y hay que encontrar la relación, la rentabilidad tan grande con la oportunidad de arbitraje funcione, ¿vale? Porque hay muchos reports en ese sentido. Quien lo haya expuesto el sistema lo puede ver prácticamente. Aunque ese sistema es muy básico, ¿vale? Se puede trabajar con órdenes pendientes, ¿vale? Sabéis que como un servidor web, ¿vale? Para poner un ejemplo sencillo, tiene una tabla de peticiones, el broker. ¿De acuerdo? Es decir, las órdenes no se ejecutan todas a la vez. Se ejecutan según un orden. ¿Ok? Lógicamente, quien llegue más tarde, la orden se sitúa más tarde. Y probablemente el precio bueno ya esté cogido. ¿Vale? Entonces se puede trabajar con órdenes pendientes, situándolas en el precio correcto y moviéndolas a medida que se mueve nuestro triángulo. ¿Vale? Es decir, en vez de cuando se produce el desarbitraje meter las órdenes, ¿ok? Que tenemos la probabilidad de que nos sean rechazadas a ese precio que queremos,
porque ya está cogido, por etcétera, etcétera, etcétera. Podemos trabajar con órdenes pendientes en los tres activos, situándolas en los valores en los cuales nos fuera rentable. ¿Ok? O identificando cuál es el problema, cuál es el bug, ¿vale? Que este sería una parte mucho más interesante, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Lo que hemos hecho en el vídeo. A ver, ¿cuál es el problema de esto? Vale, el problema de esto es que el eurodólar ha bajado antes que los otros dos. Vale, los otros dos tienen menos liquidez, por lo tanto esto es debido a un delay. Es decir, el eurodólar aquí se ha adelantado a los otros dos. Los otros dos han tenido un retraso respecto al eurodólar. Ese retraso ha durado 2 segundos en este caso. ¿Ok? En coger los datos. Al cabo de los 3 segundos, 4, recuerdo que no sé si habían pasado 7, 8, 9 segundos, la situación ya se había normalizado y nosotros habíamos cogido nuestro plazo. ¿Okay? Estudiando ese patrón, ¿vale? Recordar ahora los patrones no son todos iguales. Hace años la forma, si eso se hubiera producido más veces así de esta manera, ¿vale? Ahora es un poquito más variado, ¿vale? Pero podemos explotarlo. Nos da la oportunidad de arbitraje para el arbitrajista, para el broker, porque el broker también arbitra sus propios precios. Y cuando los precios, efectivamente, lo que hablamos al cabo deben a variar las mismo, sino que las diferencias de variación que tiene un eurodólar directo por un eurodólar más pequeñas. Llamamos que funciona igual, o sea que son lo mismo, aunque pueda haber una diferencia a lo mejor de 50 o 60 euros por lote. Pero claro, 50 o 60 euros no nos llega, no son menos que los costes que nos cuesta comprar o vender esos activos. Comprar o vender un lote de cada uno de los activos cuesta más de 50 o 60 euros, dependiendo de las horquillas que estamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces lo decimos que son diferentes cuando esa diferencia es mayor que el coste de la horquilla. ¿Vale? Y es más, identificamos la oportunidad cuando es igual al menos a 2 o a 1,9 o 1,8 esa horquilla. ¿Por qué? Nosotros imaginaros, la horquilla nos es 90. Es decir, el coste nos es 90 de entrar. ¿Ok? Y el desarbitraje entre los dos, entre las tres, perdón, es 80. Vale, si nosotros entramos, este 80, cuando se vuelva al equilibrio, que es 0, no nos va a dar profit. Que sí, que puede pasar para arriba, tal, y darnos... Ok, pero la situación es cuando nos cuesta 90 y, por ejemplo, esto nos vale 180. De tal manera que el coste es 2 veces inferior al arbitraje. De tal manera que tenemos dos niveles. El primero, entrar otra vez dentro de las horquillas, con lo cual nosotros estaríamos a break-even, y tendríamos margen, en el caso de que llegar a la situación de equilibrio, no lo va a hacer en un día, normalmente, va a echar varios días o lo que sea, por lo tanto tenemos que contar los swaps, pero tenemos 90 euros de futuro profit por lote. ¿Vale? Lo normal pues es quedarse pues como nos quedamos fijaros, este puede ser un ejemplo
Fijaros, entrada, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. A los 6 segundos tenemos casi 6 euros. ¿Vale? Lo normal es quedarse aquí. ¿De acuerdo? Habíamos hecho también, luego, por ejemplo, vuelve a subir un poco más, tal. Aquí tenemos, digamos, desde la ineficiencia para adelante, cómo se corrige. Ok, en este caso. Hecho con datos de segundo a segundo. Ok. Ya estamos. Aquí, ¿vale? Las situaciones de equilibrio, cuánto duran. Segundos o incluso por debajo. El BIZASC también nos da una probabilidad. Y el tema de las predicciones. ¿Vale? Nosotros sabemos que, y vuelvo a anotar aquí la idea del equilibrio de Nash, que es una idea tan potente que es de las pocas que nos permite hacer una predicción y llamarle por el nombre a esa predicción. ¿Ok? Porque sabemos que la situación de equilibrio es esa. Entonces podemos predecir hacia dónde va a ir. ¿Ok? Fijaros que todas las demás son, no tienen una base tan fuerte como el equilibrio. ¿Ok? Vale, el ratio de la probabilidad, vale, aquí nos explica cómo podemos hacerlo con, o sea, no nos explica, nos dice que se hacen con órdenes limit, con órdenes al mercado y con cancelaciones. Lógicamente las órdenes pendientes se cancelan al segundo siguiente. Boom, se meten, se cancelan, se meten, se cancelan. Porque la variación del precio nos hace que cada segundo tengamos que situar una orden pendiente en el mercado y cerrarla. Una orden pendiente en el mercado, más que cerrarla, moverla. ¿Vale? Que es como trabajan los algoritmos normalmente. Sitúan una orden pendiente y la van moviendo en función de los movimientos. ¿Ok? Vale, nos dice que puede ser por debajo del segundo, lógicamente. Las divisas principales, euro-dólar, dólar cable y el euro-libra. ¿Vale? Hemos visto, creo que el ejemplo era sobre el euro-libra, si no recuerdo mal. Sí, fijaros, sobre el euro-libra y el cable. ¿Vale? Esta da muchas oportunidades. El euro es muy líquido, el cable es líquido y el euro libre es poco líquido. Entonces, digamos, tenemos las tres estructuras de mercado que más los dan los demás, ¿no? Pero esta es particularmente para los arbitrajes una buena amiga, ¿no? Por supuesto, nos explica qué es esto del triángulo, ¿vale? Que nos dice que nosotros podemos comprar euros con el dólar directamente, es decir, compramos un euro con dólares, o podemos comprar euros a través de la libra, ¿vale? Lo pone con otra nomenclatura, etcétera, pero no es ni más ni menos que nuestras famosas equivalencias. Cómo se compran euros con dólares sin hacerlo directamente. Aquí solo nos pone una a través de la libra. Pero nosotros hemos visto como mínimo 5 más de hacerlo. ¿Vale? Estamos familiarizados, manejamos estas ideas de directo, indirecto, hacerlo por el cambio directo, hacerlo por una equivalencia, etcétera. E incluso trabajamos mucho con ellas. Vale, nos define la oportunidad de arbitraje. Aquí no tienen cuestan los costes, digamos que es más teórico que lo que nosotros tenemos hecho. Las estructuras de los BIC y los AX, ¿de acuerdo? Cuando se arbitran y demás. La probabilidad de que esto ocurra, ¿vale? Basada lógicamente en datos anteriores,
poco que comentar. Las horquillas entre los pares, la efectividad, etcétera, etcétera. Con la liquidez trabajan bastante, fijaros, la efectividad, ¿eh? Como es, digamos, tiene muchos más tiempo en, digamos, el cable de hacerlo que en las demás, ¿de acuerdo? Hay bueno, temas de volatilidad, no lo analiza también, etcétera, etcétera, etcétera. Así, no entra mucho en el detalle, ¿vale? Pero refresca un poco, incluso lo enfoca desde otro punto de vista, ¿vale? Lo que hemos visto más o menos, con más orientado a la iliquidez de estructura de mercado que al delay, que también, por supuesto, está pendiente, pero no sé qué deciros. Hay de temas de delay hay bastantes. Es difícil realmente saber si es un tema de estructura de mercado o un problema de retraso en la toma del precio correcto por parte de los activos, podríamos decirlo así, pero el caso es que se producen y ambas se explotan de la misma manera. Vale. Lógicamente la proliferación de este tipo de algoritmos produce que las situaciones sean cada vez más pequeñitas, menos duraderas en el tiempo, se corrijan más, digamos, más rápidamente, etcétera, etcétera, pero también por el otro lado sabemos que no pueden desaparecer, que no tienden a desaparecer. Vale, esto se hace, solo es posible hacerlo mediante trading automático. Esto manual es imposible hacerlo. ¿Vale? Y nada más con lo que respecta a esto. ¿Verdad que os sonó bastante todo esto? Sé que es otra manera de enfocarlo, pero creo que el enfoque particular que nosotros le hemos dado en los webinarios precedentes quizá no sea tan académico como este, bueno, quizá no es tan académico como este, es mucho más práctico, pero también incluso diría un poquito más profundo, ¿no? Nos hemos parado en un caso concreto a ver exactamente qué pasaba, lo hemos visto desde la práctica, lo hemos intentado generalizarlo, ¿no? Aquí digamos que parten de las observaciones. Observan que esto, lo otro, no. Desde nuestro punto de vista es quizá un poquito más práctico. Y por último, y solo dos ideas, ¿no? Con respecto a la manipulación de los mercados. ¿Vale? Hasta aquí llegamos todos, pues que los mercados están manipulados. Pero muchas veces no damos entendido, no alcanzamos a entender qué es eso de la manipulación de los mercados. Vale. La manipulación de los mercados no es ni más ni menos que la lucha entre los noisy traders, es decir, los traders que no tienen completa la información, es decir, no saben cuánto va a valer ese activo, si ese activo vale bien, está bien o está mal, ¿ok? Lo operan pues por parámetros técnicos, imaginaros, ¿vale? Con el contraste con los traders profesionales, los traders informados. Saben que esto vale esto, que ahora no lo vale esto, ahora mismo vale una cosa diferente y si vale menos lo compran y si vale más lo venden. ¿Ok? Esa, digamos, desencuentro entre los distintos traders es lo que produce la manipulación del mercado. Es un mecanismo muy curioso. ¿Okay? Digamos que si no existieran los traders que operan basados en información totalmente irrelevante, es decir, que operan
sin saber exactamente o saber conocer los activos, saber lo que valen, si están sobrevaluados, digamos que operan por otros parámetros, lo vamos a dejar ahí. El precio estaría totalmente ajustado, sería prácticamente imposible para los demás arbitrar el precio, estaría siempre arbitrado y por lo tanto no habría prácticamente mercado. Es una paradoja que el mercado necesite de diferentes puntos de vista, ¿vale? No vamos a hablar aquí de equivocados o no equivocados, los diferentes puntos de vista, este artículo en concreto, los Speculative Noise Trading and Manipulation in the Foreign Exchange Markets, de Polo Vitale, se centra entre los que tienen los que se mueven por causas totalmente arbitrarias e irrelevantes y los que se mueven por valor. ¿De acuerdo? Explica, digamos, punto por punto por qué se crean las burbujas, chartistas dominan los fundamentalistas. Recordad que es un artículo del año 99 y por supuesto que las diferentes estrategias, de esto sí ya hemos hablado, las diferentes expectativas en general que tienen los traders es lo que hace realmente que se mueva el mercado y que haya mercado. Si todo el mundo, ahora el resumen es muy fácil, si todo el mundo piensa lo mismo acerca de algo, pues no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Pero los intervinientes, pensarlo, la teoría de juegos son muchos, bancos centrales incluidos. Los bancos centrales son muy activos en el diario, aparte de los bancos comerciales. Normalmente operan con una estrategia predefinida. También nos habla aquí mucho de ese tipo de estrategias. Claro, al situar las órdenes un banco central, todos los bancos comerciales las sitúan alrededor de él y ya saben que ese va a ser el precio de equilibrio. Pero nosotros no tenemos acceso a ese level 2 de orden. Nosotros tenemos acceso a una tabla de órdenes del broker, de la dark pool del broker, tal, más o menos de aquella manera. Pero digamos que no es una tabla de órdenes como pueden tener los que están viendo el mercado. ¿De acuerdo? Nos explica, hay una parte interesante aquí, con el tema del especulador, digamos, y sobre todo de los bancos centrales. ¿Vale? Leer esta parte. Cuando son esporádicas, normalmente para devaluar la moneda, donde sitúan las órdenes, nos explica algún ejemplo, como el Bundesbank, etcétera, etcétera. Y cuando son óptimas, ¿de acuerdo? Y cuando son, digamos, más concurrentes en el tiempo. Cuando hay una intervención prácticamente una concentración. ¿Vale? Cómo se espera que se comporten los precios, cómo sitúan las órdenes los bancos centrales, cómo los bancos de inversión le siguen, los bancos comerciales le siguen, cómo los brokers le siguen, cómo los traders hacen diferentes, ¿no? Y esa es realmente la idea o el concepto de mercado manipulado. ¿Okay? Sí, efectivamente está manipulado. Y lógicamente, si tú conoces la situación de equilibrio, es relativamente fácil, dependiendo, sobre todo si eres un banco central, como para cargarte todo lo que te tengas que cargar. No hay ningún problema. Sabes que tienes que situar, no sé, en 1,20 la situación de equilibrio y como si tienes que bajarlo a 0,90. No tienes problema, tienes las herramientas y la potencia para hacerlo. Vale, también nos da las conclusiones de los modelos que en la práctica, dando las señales espurias que le llaman de otros participantes, un poco la misma idea, ¿vale? Que es común en traders profesionales. Realmente no se puede, los intervinientes en el mercado cada uno tienen bastante. ¿Vale? También nos trae una tabla de aquí abajo.
las manipulaciones y traía... las esperanzas de profits. Vale, y esto es más o menos un poco, digamos, el ciclo de no lo habíamos tocado, el tema de la teoría de juegos, en esos 4 vídeos. En esos 4 vídeos apuntamos algunas ideas, hemos, digamos, tocado un poco la superficialidad, pero quizá la parte más importante de este ciclo, o al menos es un poco las pretensiones que tenía al plantearlas, es que aunque sea una idea, aunque sea la más sencilla, la de pensar en qué están haciendo los otros al tomar yo una decisión y que mi decisión no es que sea correcta o incorrecta, sino que también va a depender de las decisiones que utilicen los demás. Pensar en esa categoría de dinámica ya es un principio. Cuando estamos delante del ordenador planteando una operación, el solo acordarnos de esta idea de que efectivamente hay una ciencia que se llama teoría de juegos que se ocupa de este tipo de relaciones, que los precios a un equilibrio, que pensar en la otra parte, todo eso nos hace subir un nivel en la parte estratégica. Espero que hayáis plantado un poquito la semilla de la teoría de juegos. La veremos mucho más profundamente en el futuro, pero creo que ya es hora de empezar a pensar en algo que no sea nosotros mismos, que sea lo demás. Y esta es, digamos, algo importante en esta parte. Vale, nada más por hoy. Si tenéis alguna preguntilla, alguna duda, alguna cosa, y si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. ¿De acuerdo? La semana que viene continuaremos, empezaremos más cosas y nada más por hoy. Gracias a todos por esta paciencia y atención. Que tengáis buena semana. Un saludo.